Bienvenidos de vuelta a esta serie de videos sobre el sistema operativo macOS. El día de hoy abarcaremos las diferentes opciones de accesibilidad que ofrece el sistema operativo. Las preferencias de accesibilidad consisten en un conjunto de herramientas o funciones que permiten adaptar la experiencia de uso de la computadora a las necesidades del usuario. Como lo indica este panel, accesibilidad nos permite configurar el Mac según nuestros requisitos de vista, escucha, destreza motriz y capacidades de aprendizaje, lectura y escritura. Una vez definido el propósito de las preferencias de accesibilidad, iniciaremos con las funciones destinadas al apartado de visión. Estas son VoiceOver, Zoom, pantalla, contenido leído y descripciones. En primer lugar, tenemos VoiceOver. VoiceOver es un lector de pantalla. Este nos proporciona descripciones por voz o en braille de los elementos que se encuentran en la pantalla de la computadora, como texto de documentos, páginas web y ventanas, entre otros. A continuación tenemos una pequeña demostración de cómo funciona VoiceOver. Escritorio Finder, menú 7 elementos. Archivo, menú 22 elementos. Nueva ventana del Finder con nueva carpeta comando mayús, N. Actualmente estás en elemento de menú. Para seleccionar este elemento de menú, presiona control, opción, espacio. Para cerrar este menú, presiona escalera. Nueva carpeta. Carpeta sin título. Contenidos seleccionados. Editar texto. Selección reemplazo. B gran R O S. Libros. Escritorio. Libros. Carpeta. Una vez visto cómo funciona VoiceOver, podemos revisar sus ajustes. En el panel principal tenemos una casilla para activar VoiceOver y dos botones en la parte inferior. El primer botón nos permite acceder al entrenamiento de VoiceOver, donde podemos familiarizarnos con esta herramienta, y el segundo nos permite acceder a los ajustes de la herramienta. Entre los ajustes que podemos realizar tenemos elegir el idioma, regular la velocidad de la voz, elegir la pronunciación de ciertos caracteres o emojis, elegir el tono de voz al escribir o eliminar caracteres, establecer la ampliación del cursor de VoiceOver o el tamaño de los paneles y menús del VoiceOver, e incluso podemos agregar y configurar una pantalla braille actualizable de ser necesario. La siguiente función es Zoom. Esta función funciona exactamente igual a una lupa al crear virtualmente una imagen ampliada de lo que estemos observando. Una vez en su panel de control, en la primera casilla, podemos activar las funciones rápidas. Con estas podemos activar el zoom y aumentar o disminuir el grado de ampliación. La siguiente casilla nos permite aumentar o disminuir el zoom desplazando dos dedos en el trackpad o la rueda de desplazamiento del ratón al presionar la tecla modificadora seleccionada. Luego tenemos un selector que modifica el estilo del zoom, de los cuales tenemos tres estilos: pantalla completa, pantalla dividida e imagen dentro de otra. Si presionamos el botón de avanzado podremos configurar el aspecto y algunos controles. En aspecto podemos configurar el desplazamiento y tenemos algunas casillas que modifican el comportamiento de la ventana del zoom. Y en la parte inferior tenemos un botón para ajustar el tamaño y la ubicación de la ventana. En el apartado de controles podemos activar más funciones rápidas y gestos para el trackpad que faciliten el uso de esta función. Y en la parte inferior tenemos un par de reguladores para ajustar el zoom máximo y mínimo. Si volvemos al panel principal, también podemos activar una función que se llama texto flotante. Si presionamos la tecla comando, el texto que se encuentre debajo del cursor será aumentado. Esta función también cuenta con un montón de opciones donde podemos elegir el tamaño y el tipo de letra, y podemos seleccionar otra tecla modificadora para activar el texto flotante. Por cierto, si presionamos la tecla modificadora seleccionada 3 veces, texto flotante quedará activado de forma permanente. Si queremos desactivarlo, simplemente debemos hacer el mismo proceso. Ahora nos movemos a las funciones de accesibilidad de la pantalla. En esta función tenemos tres apartados. En pantalla tenemos varias casillas para invertir los colores, reducir el movimiento de ciertas animaciones de la interfaz de usuario, aumentar el contraste entre elementos de la interfaz de usuario y reducir las transparencias. También tenemos un selector para elegir el tamaño de la barra de menús y un regulador para establecer el contraste de los colores en pantalla. En el apartado de cursor tenemos una función que nos permite encontrar el cursor, en especial cuando tenemos varias pantallas, de manera más fácil al agitar el mouse, y también tenemos un regulador para elegir el tamaño del cursor.
Y en el último apartado podemos activar diferentes filtros de color. Entre ellos tenemos la escala de grises, un filtro para personas con protanopia, deuteranopia o tritanopia, y la última opción nos permite aplicar un tinte de cualquier color. Algunos de estos filtros cuentan con un regulador para establecer la intensidad. La siguiente función que tenemos es contenido leído, el cual funciona similar a VoiceOver, pero es un poco más limitado. Contenido leído pues lee en voz alta avisos, textos seleccionados, elementos debajo del puntero e incluso puede leer en voz alta lo que vamos escribiendo. Si vamos a su panel de configuración, en la parte superior podemos elegir la voz del sistema y tenemos el botón de reproducir para revisar cómo suena y un regulador para establecer la velocidad de habla. Y debajo tenemos las diferentes opciones con las que trabaja esta función de accesibilidad. Si activamos leer avisos, el sistema nos enunciará alertas, notificaciones, llamadas, mensajes o correos entrantes, entre otros. Y si vamos a su botón de opciones, podemos elegir la voz, podemos elegir la frase introductoria de la alerta e incluso podemos agregar más frases si elegimos editar lista de frases. Y también podemos establecer el tiempo de espera entre la aparición de la notificación y su anunciación por parte del sistema. La siguiente función es pronunciar selección, la cual enunciará cualquier texto que seleccionemos, si el documento lo permite, por supuesto. El origen de la historia del Capitán Ahab y su tripulación, publicada en 1851, no solo proviene de la imaginación de Melville y de los años que pasó navegando. En su respectivo botón de opciones podemos asignar una función rápida y luego tenemos una serie de selectores destinados al resaltado del contenido que está siendo leído. Luego tenemos leer elementos situados bajo el cursor. Esta función literalmente enunciará en voz alta cualquier elemento que apuntemos con el cursor. Versailles Books. 1984 George Orwell PDF. Charlotte sometimes PDF. Charlotte's Web EPUB. Complete Stories and Poems of Edgar Allan Poe EPUB. En su botón de opciones podemos elegir si queremos que lea siempre lo que esté bajo el cursor o únicamente al utilizar el zoom. También podemos elegir la verbosidad o velocidad de la voz y el tiempo de respuesta de la voz. Y por último tenemos leer al teclear. Esta función irá enunciando en voz alta los caracteres o las palabras que vayamos escribiendo. Mayúsculas ser o no ser. Esa es la opción. Cuestión. Si vamos a su botón de opciones podemos elegir qué queremos que anuncie, ya sea cada carácter o palabra que escribamos, cambios de selección o el uso de las teclas modificadoras. Y por último, en el apartado de visión tenemos las descripciones. Esta es una función destinada al consumo audiovisual como películas y series. El propósito de las descripciones de audio es describir mediante la voz aspectos visuales como la entrada de un personaje en escena o las acciones, el lenguaje corporal y las muecas de los diferentes personajes. El cachorro está boca arriba. Desde ahí observa una pelota que está debajo de un mueble. Se gira y se levanta. Se avienta y choca contra el mueble. Se agacha e intenta sacar la pelota. El niño sigue jugando y de reojo voltea. La pelota rueda hasta su pie. El cachorro se acerca y levanta la mirada. Ahora, dependiendo del contenido audiovisual, las descripciones de audio pueden o no estar disponibles. Y básicamente estas serían las funciones de accesibilidad que buscan adaptar la experiencia de usuario a los requisitos de vista del usuario. Ahora nos enfocaremos en aquellas funciones destinadas a la parte auditiva. Estas son audio, RTT o mensajería en tiempo real y subtítulos. Que en primer lugar tenemos audio. En audio podemos activar dos funciones. La primera es el parpadeo, la cual reemplaza las alertas sonoras del sistema con un parpadeo en blanco de la pantalla, y la segunda es el audio mono. El audio mono nos permite recibir exactamente la misma información sonora en ambos canales, tanto derecho o izquierdo. Esta función se debe activar si utilizamos, por ejemplo, solo una bocina o un audífono, o si somos sordos de un oído, con el objetivo de evitar la pérdida de información, pues la información que reciben el canal derecho o izquierdo es diferente cuando utilizamos audio estéreo. Por ejemplo, con el audio estéreo pues escuchamos una guitarra del lado derecho y un piano del lado izquierdo, pero con el audio mono activado escucharemos ambos instrumentos sin importar la bocina. Y por último tenemos un botón que nos dirigirá a las preferencias de audio que ya repasamos en el video anterior. La siguiente función de accesibilidad es RTT o mensajería en tiempo real. Esta función nos permite mensajear con otra persona como si de una llamada se tratara.
Como es en tiempo real, los caracteres o el mensaje se envía conforme el emisor lo escribe. No hay botón de envío, pues es innecesario y asegura la entrega y lectura del mensaje por parte del receptor, justamente igual a una llamada. Si vamos a su panel de configuración, encontraremos dos casillas, una para activar la función y otra para activar enviar de inmediato. Si lo desactivamos, los mensajes se deberán completar antes de ser enviados. Y luego tenemos un espacio blanco donde escribiremos el número telefónico que queremos utilizar para realizar este tipo de llamadas. Eso sí, antes de activar esta función debemos consultar si nuestro operador ofrece este servicio y solicitar la activación de este. Y por último, en la sección de audición tenemos subtítulos. Al igual que las descripciones de audio, su disponibilidad dependerá del contenido o servicio audiovisual que consumamos o utilicemos. Si vamos a su panel de configuración, encontraremos una lista donde podemos seleccionar el diseño estético de los subtítulos e incluso podemos crear nuestro propio diseño mediante el botón del más. Y en la parte inferior tenemos una casilla para activar los subtítulos opcionales y auxiliares para sordera o SDH por sus siglas en inglés. Esos subtítulos describen aspectos sonoros del contenido audiovisual, por ejemplo, identificar al personaje que está hablando, describir el tono o la emoción de la voz o describir la banda sonora de las diferentes escenas, entre otros elementos auditivos. ¿Aló? ¿Emilia? Sí, ¿quién es? Agüero Guanajuato, ¿estás? ¡Cachín! Hola, ¿cómo estás? Bien, oye, qué chévere que hayas llamado. Te provoco ir al cine. Están dando Duro de Matar 3 en el Real 2. ¿Duro de matar 3? ¿Cuál es esa? La venganza. Está monstruo. Claro, vamos, sí. Ya, chévere. Entonces, paso a recogerte. Te doy mi dirección. ¿Dónde vives? Es calle Los Manantiales 275, La Planicie. ¿Conoces La Planicie, no? Claro, ¿cómo no conocer la planicie? Tengo varios amigos y canales. ¿Quieres colgar? Necesito el teléfono. ¡Mamá! ¡Cuelga! Me imagino que no habrás llamado tú. Creo que tu mamá necesita hablar. Mi mamá ha salido. ¿Cuál ha salido? Aquí estoy yo. Me haces el favor de colgar inmediatamente. Creo que se está cruzando, Emilia. Te voy a colgar. ¿Cuál cruzada? Me haces el favor de bajar inmediatamente. Hay que sacar la basura. Esto se está llenando de moscas. Y estas han sido las funciones de accesibilidad destinadas a la parte auditiva. Ahora nos moveremos a aquellas funciones destinadas a la parte motora. Entre ellas tenemos control por voz, teclado, control del puntero y control por botón. Comenzamos con control por voz. Esta función de accesibilidad nos permite interactuar con la computadora mediante nuestra voz. Podemos abrir, cerrar aplicaciones, editar texto, escribir, entre muchas otras acciones. Si vamos a su panel de control, encontraremos en primer lugar la casilla que activa esta función. Seguido, tenemos tres selectores donde podemos elegir el idioma, el micrófono que queremos utilizar para las instrucciones y un selector llamado superponer, donde tendremos dos opciones, por ejemplo, numerar los elementos en pantalla o colocar una cuadrícula para incrementar la eficiencia de los comandos de voz. Abajo tenemos unas casillas para activar los consejos y una alerta que se emite cuando el sistema reconoce un comando. Y luego tenemos dos botones. En el botón de comandos están todas las instrucciones por voz disponibles. Si queremos desactivar alguna, solo debemos limpiar la casilla, y si queremos agregar comandos nuevos, solo debemos ir al más, donde debemos escribir la frase, las aplicaciones que utilizarán el comando y la acción a ejecutar. Si volvemos al panel, en el botón de vocabulario podemos agregar vocabulario técnico médico que el sistema tal vez no reconozca. Ahora llevaremos a cabo una pequeña demostración navegando por el Finder solo con comandos de voz. Seleccionar 20. Abrir documento. Seleccionar 42. Seleccionar 43. Seleccionar 55. Seleccionar 64. Abrir documento. Seleccionar 22. Seleccionar 32. Cerrar ventana. Cerrar ventana. Abrir Finder. Cerrar ventana. Ahora nos movemos a teclado. Aquí encontraremos varias funciones. En el apartado de hardware tenemos dos. Primero, teclado fácil. Este nos permite ejecutar atajos de teclado
sin tener que mantener las teclas modificadoras presionadas. Simplemente hay que presionarlas en el orden correcto. En el panel de control encontraremos su respectiva casilla y su botón de opciones. La segunda función es teclas lentas. Esta función nos permite establecer el intervalo de tiempo entre la presión de una tecla y su activación. Esta función nos permite ser más precisos al escribir, pues tenemos que mantener la tecla deseada por más tiempo antes de que se active. En su botón de opciones podemos establecer el intervalo de tiempo y podemos activar un sonido que nos otorga una referencia auditiva al activar esta función. Y luego tenemos un apartado dedicado al teclado de accesibilidad. Para activarlo podemos rellenar la casilla o vamos a la barra de menús, seleccionamos la banderita y elegimos mostrar visor del teclado. Este teclado en pantalla nos permite acceder a todas las funciones del teclado convencional con solo el botón de ratón. El visor del teclado se puede desplazar y modificar su tamaño, transparencia y aspecto. Esta herramienta también nos permite crear paneles personalizados. Por ejemplo, podemos crear un panel con los atajos de teclado de mayor uso. Para crear un panel debemos ir a los ajustes y presionar el botón editor de paneles y nos saldrá la siguiente ventana. Entonces, para crear un nuevo panel le damos a agregar panel y elegimos vacío, pues vamos a iniciar desde cero. Si no, podríamos elegir cualquiera de los teclados predeterminados. Una vez aquí deberemos agregar los respectivos botones, entonces le damos a agregar botón y nos aparecerán dos categorías: la visual y auditiva, que está dedicada a la parte estética del botón, y la acción, que es básicamente la acción a ejecutar cuando le demos clic al botón en sí. Entonces, el primer comando que vamos a hacer es el de manzana N, que normalmente funciona para crear nuevos documentos o abrir nuevas ventanas. Podemos elegir el tamaño de la letra, el color de la letra, la posición, si queremos que esté centrada abajo o arriba, e incluso si queremos agregar una imagen en vez de letras, o alguno de estos iconos. Y por último tenemos el color del botón. También, si vamos dentro del área de trabajo, podemos agrandar, podemos modificar el tamaño del botón. Y luego tenemos la sección de acción, que es donde elegiremos la acción a ejecutar. En nuestro caso va a ser la de presionar una secuencia de teclas, entonces elegimos presionar teclas. Y aquí tendremos que establecer la secuencia, entonces le damos grabar y damos manzana N o comando N y ya estaría grabado. Y ahora podemos crear un nuevo botón, que en este caso va a ser para el comando de retroceder, que normalmente es comando Z. Entonces lo mismo, modificamos esto como queramos, vamos a acción y seleccionamos presionar teclas y otra vez le damos grabar y escogemos los comandos y ya estaría. Entonces, si nos volvemos aquí y le damos doble clic, podemos cambiar el nombre, comandos o atajos, y le damos a salvar o guardar. Entonces, una vez ahí cerramos esto y vamos de vuelta al visor. Entonces le damos esta pestañita de aquí y vamos donde dice paneles personalizados, y aquí aparecerá comandos atajos y nos aparecerán los dos botones. Si volvemos a los ajustes, podemos acceder a las opciones del teclado. En general podemos modificar el aspecto y el tiempo de inactividad del visor y algunas funciones que asisten a la hora de escribir, como las mayúsculas o espacios automáticos. En esquinas activas podemos asignar algunas acciones de permanencia a las 4 esquinas de la pantalla, y en el siguiente apartado podemos configurar estas acciones de permanencia. Estas están diseñadas para ejecutar clics cuando utilizamos los ojos o la cabeza para controlar el puntero. Si activamos la casilla mostrar acciones en la barra de menús, podemos ir a la barra de menús y elegir una opción. Una vez elegida,
aparecerá una ruedita que cuando se complete ejecutará la opción seleccionada, sin necesidad de hacer clic. Ahora nos moveremos a control por puntero. En el apartado de mouse y trackpad podemos establecer la velocidad del doble clic y la demora de apertura automática. La última se refiere al tiempo que tiene que estar un elemento sobre una carpeta antes de que ésta la abra. Luego tenemos dos botones, uno para el trackpad y otro para el mouse. En el botón del trackpad podemos establecer la velocidad y el tipo de desplazamiento. Y luego tenemos una función muy práctica llamada arrastre. Si la activamos podemos arrastrar los diferentes elementos en pantalla con una sola mano, sin necesidad de utilizar el clic izquierdo del trackpad. Además tenemos 3 formas de arrastre, así que elige la que te sea más cómoda. Si volvemos en el botón del ratón, solo podemos establecer la velocidad del desplazamiento. Ahora en el siguiente apartado encontraremos métodos alternativos para controlar el puntero, sin necesidad del trackpad o el ratón. En primer lugar tenemos activar teclas para el mouse. Con esta opción podemos utilizar las teclas 8, K, U y O para desplazarnos y la tecla I para realizar los clics. Para realizar un clic secundario debemos mantener presionada la tecla control. Por supuesto, cuando esta opción está habilitada, no se pueden utilizar estas teclas para escribir. En su botón de opciones podemos habilitar un atajo para activar y desactivar esta función. También podemos establecer la demora inicial, que es el intervalo de tiempo entre la presión de la tecla y su ejecución, y podemos establecer la velocidad máxima del desplazamiento del puntero. Luego tenemos acciones de puntero alternativas. Esta función nos permite utilizar expresiones faciales para ejecutar acciones como el clic izquierdo y el derecho, el doble clic y arrastrar y soltar. Si vamos a su botón de opciones podemos asignar una expresión facial a cada acción a ejecutar. Simplemente debemos dar doble clic y elegir expresión facial y nos saldrá el siguiente menú donde podemos elegir la expresión facial y la acción. También podemos activar estas dos casillas para tener una referencia visual y auditiva. En el botón de opciones de cámara podemos elegir la cámara que queremos utilizar y si vamos al apartado de expresiones podemos elegir qué tan exagerada o leve debe ser la expresión facial para ejecutar la acción. Ya que esta función utiliza la cámara, debemos estar en un lugar iluminado para que funcione de forma correcta. Luego tenemos activar el puntero con seguimiento de cabeza. Esa función también hace uso de la cámara y nos permite controlar el desplazamiento del puntero con la cabeza. Si vamos a su botón de opciones podemos elegir el tipo de movimiento y la velocidad del puntero. Y si vamos a acciones, podemos en la primera casilla asignar un botón o expresión facial para reanudar o pausar una función y en la segunda podemos asignar un botón o expresión facial para volver a colocar el puntero en el centro de la pantalla. Ahora nos moveremos a control por botón. Esta función de accesibilidad nos permite utilizar la computadora con un solo botón. Por defecto, ese botón es la barra espaciadora, aunque es posible agregar otros periféricos como botoneras y adaptarlos a nuestras necesidades motoras. Para tener una mejor idea de cómo funciona, haremos una pequeña demostración en la que crearemos y abriremos una carpeta utilizando únicamente la barra espaciadora. Ahora sí podemos explorar sus preferencias. Antes de activar esta función debemos ir al apartado de botones y agregar la cantidad de botones necesarios y su función. El botón por defecto para interactuar con la computadora es la barra espaciadora, aunque podemos agregar más botones si seleccionamos el más, donde nos pedirá presionar el botón, tecla o periférico que queramos utilizar, y una vez presionado podemos escribir el nombre y elegir la acción que queremos que ejecute al presionarlo y al mantenerlo presionado. También, si vamos al apartado de navegación encontraremos una serie de selectores que nos permite configurar el comportamiento de las retículas y la navegación. El más importante es el botón de temporización, donde podemos establecer los tiempos de salto entre los diferentes elementos del panel y de la interfaz del sistema. Ahora sí, para activar el control por botón debemos ir al apartado de general y rellenar la casilla activar control por botones para que aparezca el panel de control. A partir de este punto podemos interactuar con la computadora con el botón o botones configurados.
Al presionar el botón se inicia la navegación y el marcador empezará a resaltar los diferentes elementos. Para seleccionar el elemento deseado debemos esperar a que el botón resalte al que queremos y presionar el botón de nuevo. Podemos ir explorando los diferentes elementos y irnos acostumbrando a sus funciones. Para desactivar control por botón simplemente debemos seleccionar la X para cerrar el panel. Por cierto, si damos al botón de editor de paneles, podemos crear nuestro propio panel personalizado al igual que en el teclado de accesibilidad. Y básicamente eso ha sido control por botón. Por cierto, muchas de estas opciones de accesibilidad también están disponibles en dispositivos iOS y iPadOS, aunque adaptados a pantallas táctiles. Por último, tenemos dos ajustes generales. Si vamos a Siri podemos activar la función Escríbele a Siri, donde podemos escribir nuestras preguntas o comandos en vez de dictarlas. Y si vamos a la función rápida, podemos presionar la combinación de teclas Opción, Comando más F5 para invocar un menú desde donde podemos activar algunas opciones de accesibilidad sin necesidad de ir a las preferencias. Otra alternativa para tener las opciones de accesibilidad al alcance es rellenar la casilla inferior para que las opciones aparezcan en la barra de menús. En resumen, estas opciones de accesibilidad nos permiten realizar lo que más nos gusta al adaptar la computadora a nuestras necesidades, como es el caso de Xavier Paulson, que es una editora de video que en 2016 editó y protagonizó el comercial llamado Accesibilidad, utilizando en simultáneo las diferentes opciones de accesibilidad exploradas en este video. Con esto me despido y nos vemos en el próximo video. People think that having a disability is a barrier. But that's not the way I see it. You can catch up with friends. Ready? You can capture a moment with your family. One face, small face, focus lock. And you can start the day bright and early. You can take a trip to somewhere new. You can concentrate on every word of a story. A bird began to sing. Jack opened his eyes. You can take the long way home. Or edit a film like this one. When technology is designed for everyone, it lets anyone do what they love, including me.